Entonces, si decimos que justamente es el Estado el que concentra o tiene, según Pierre Bourdieu, diferentes capitales que le permiten brindar esa hegemonía, ese poder sobre la sociedad, lo que planteará Bourdieu son mencionar los diferentes capitales que tiene ese Estado. Entiéndanlo justamente como herramientas o recursos de poder que tiene el Estado para ejercer o para predominar su papel sobre el resto. ¿Cuáles son esos capitales que tiene? Bueno, uno es el capital económico, es decir, todos los ingresos que tiene el Estado producto de las diferentes recaudaciones que obtenga, sea a través de la parte comercial, sea a través de la parte fiscal, como pueden ser los impuestos. Todos esos recursos justamente le van a ayudar en las diferentes operaciones que tenga que efectuar. Otro tipo de capital que influye mucho es el llamado capital cultural, entendiendo al mismo como todos los recursos o todos los elementos que tenga para convertirse en dueño de un modo de cultura que se impone sobre la sociedad. Es decir, que el Estado se convierte en el difusor o el elemento fundamental que difunde la cultura sobre la sociedad. Amén de que obviamente existan agentes independientes o personas independientes no ligadas al Estado, sí debemos reconocer que hay un montón que trabajan o que dependen del Estado para difundir su cultura. Un ejemplo pueden ser los teatros, afines y administrados efectivamente por el Estado, medios de comunicación que pueden ser dependientes del Estado para difundir un modo de cultura o canales propios del Estado y por supuesto el más importante que es a partir de la educación donde se impone una currícula, unos contenidos que son obligatorios para ser estudiados por jóvenes o adultos. Otro capital al cual puede recurrir el Estado es el capital de fuerza física. Entendiendo ese portal, todos los agentes que operen para asegurar el orden y la seguridad de la sociedad. Por ejemplo, policías, gendarmes o militares. Todos ellos prestos a dar su servicio por el bien y el status quo de la sociedad, pero siempre, obviamente, administrados o controlados por el Estado. Otro tipo de capital es el jurídico, entendiendo tal justamente como las leyes o los decretos que tiene el Estado para hacer valer también su autoridad y su poder. Van a haber decretos y leyes que le son muy favorables para poder ejercer control o el orden sobre la sociedad. Pero también, por supuesto, para reglamentar diferentes irregularidades que se pueden presentar en la sociedad. Y por último, y el más importante de todos, según Bourdieu, es el capital simbólico. Que de estos tipos de capital, el simbólico es el más abstracto de todos. Cuando hablamos del capital simbólico, Bourdieu se refiere a todos esos recursos abstractos que tal vez no los podamos ver y tocar, pero que sutilmente influyen para que pueda el Estado hacer valer su poder o su autoridad sobre los demás. Por ejemplo, los símbolos patrios, sin querer, se convierten en un recurso del cual el Estado es propio, pues ha establecido los criterios de su diseño para permitir que los integrantes o los habitantes de la República Argentina se identifiquen con un modelo de nación del cual ellos son parte. Ese capital de saber con qué parámetros diseñar un símbolo patrio, sea una bandera, una escarapela o la propia entonación del himno, es
administrada o reglamentada por el Estado. Este tipo de capitales, justamente insisto, son recursos o son ayudas que permiten al Estado dominar, controlar y administrar al resto de la sociedad.